Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Camarillo, esto es Pulsional.net y el día de hoy vamos a hablar sobre la metapsicología. En 1898, en sus cartas a Fliess, Freud hablaría por primera vez del término, describiéndolo como una forma de aislar los conceptos centrales de su teoría y distinguirlos de los de la psiquiatría contemporánea. Es decir, como una forma de hacer patente que lo que él describía era algo distinto. Mientras que la medicina, la psiquiatría y la neurología harían énfasis en el funcionamiento cerebral como órgano o del cuerpo como origen, Freud quería remarcar que él estaba hablando de otra cosa. 17 años después, en 1915, en su texto Lo inconsciente, Freud va a definir como análisis metapsicológico una manera precisa de observar un proceso, mecanismo o fenómeno psíquico, considerando el interjuego de tres aspectos: el dinámico, el topológico y el económico. Es decir, da forma especulativamente a una dimensión que él entiende como un origen, una dimensión a la que se referirá como lo genuinamente psíquico. Esto que ven acá va a ser lo que se conoce como la metapsicología freudiana, el esquema típico del iceberg que metaforiza la noción de que lo consciente es solo una parte visible, mientras que en lo que no es visto o consciente hay mucho más. Ese mucho más son los aspectos antes mencionados: el topológico, es decir, una zona consciente, otra preconsciente y una más inconsciente; el dinámico, que son estructuras que interactúan entre sí, como son el ello, el yo y el superyo; y el económico, que es el monto de energía conocida como líbido que moviliza y se moviliza por estas estructuras y lugares. Pero, como el esquema del iceberg, esto es solo la parte más superficial de la explicación. El concepto de metapsicología es mucho más que eso. El concepto hace referencia principalmente al hecho de una causalidad psíquica. Esto quiere decir que lo psíquico como tal es puesto en el lugar de principio o origen de una cosa, de algo. Es decir, que la psicología o que lo psíquico es la causa, el origen de un acontecer. Esto significó y aún hoy en día significa una revolución y un cambio de paradigma en la forma de entender el mundo. Anteriormente lo psíquico, es decir, lo mental, había sido tomado solo y únicamente como una consecuencia de procesos de otra naturaleza, dígase físicos o sociales. Es decir, que lo que le ocurre a una persona es el resultado de su estado orgánico o de aquello relacionado a su entorno. Bueno, la causalidad psíquica implicaba que lo mental no solo podía ser una consecuencia de estas otras condiciones, sino que puede también ser el origen de algo. Y esto es lo que representa un cambio radical en la manera de entender el mundo. Es poner los ojos sobre un valor de la naturaleza que había sido ignorado históricamente. Incluso hoy en día hay estilos de educación y creencias colectivas o familiares que excluyen esta dimensión de la existencia. Es el ejemplo típico de aquella persona que asume que todo lo que ocurre tiene una explicación únicamente externa. Bueno, para esa persona, introducirlo en esta perspectiva va a significar una transformación radical de su forma de pensar. Y de hecho, muchos tratamientos de psicoterapia van a ir por ese camino. Uno de los primeros casos donde se discutió a profundidad la causalidad de un fenómeno humano, su complejidad y cómo puede ser interpretado de distintas formas, es el famoso caso francés de las hermanas Papin, que fueron dos chicas que trabajaban como empleadas domésticas en la casa de una familia adinerada, teniendo un comportamiento adecuado con respecto a sus labores, pero que un día, sin que nadie se lo imaginara, asesinaron a la dueña de la casa de manera muy sádica. Los pensadores marxistas de la época rápidamente salieron a decir que esto se debía a un odio hacia los patrones, atribuyéndole al hecho una causalidad social, con respecto a la cuestión de la conciencia de clase. Pero sería el mismísimo Jacques Lacan quien, luego de analizar el caso de manera indirecta, atribuyó una causalidad psíquica. Es decir, le dio al hecho del asesinato una explicación metapsicológica, al mencionar que en un momento psicológicamente intenso en la vida de las chicas, ellas habrían proyectado en su patrona y su hija una imagen persecutoria, suscitando así el impulso asesino.
siendo la cuestión social un mero sostén de aquella proyección y no el origen. La otra posible causalidad descartada habría sido la del origen biológico, en el caso de que las asesinas estuvieran drogadas o bien sufrieran una condición cerebral particular. Hoy en día entendemos que la naturaleza de los seres humanos y los fenómenos que se suscitan alrededor de nosotros son siempre multifactoriales en un sentido biopsicosocial. Pero el hecho de que lo psicológico hoy ocupe ese lugar allí, en el mismo peso de los otros dos, tiene que ver precisamente con ese descubrimiento, con ese cambio de perspectiva que Freud alumbra o descubre hace ya más de 120 años. Pero, ¿de dónde saca Freud que esta dimensión existe? Para Freud esto se hace patente mediante la observación clínica. Él va a notar que hay hechos en la vida de las personas que antiguamente entendidos como azarosos poseen un sentido a los que basta ponerles un poco de atención para hacerlos entendibles. Ello lo va a describir a grandes rasgos en su texto Psicología de la vida cotidiana, donde su gran conclusión va a ser precisamente la causalidad psíquica. Teóricamente esto va a quedar descrito en la creación del ello, como representante mental del cuerpo, es decir, va a ser el ello que se forma porque hay un cerebro capaz de generar representaciones mentales y un cuerpo susceptible de generarlas, el que dé inicio al aparato psíquico, que es en sí mismo el inicio de la vida psíquica y la condición psíquica como tal. De nuevo, hay un cerebro con la capacidad de generar representaciones y un cuerpo con zonas que generan tensión y que por ello va a ser susceptible de ser notado por ese órgano cerebral, que va a crear una representación de sí mismo. Bueno, esa representación, como se explicó en el video de las cualidades psíquicas, no es una calca del cuerpo, no es un equivalente, sino que va a tener su propia naturaleza, su propia forma, como resultado de las interacciones de dicho cuerpo, de su condición histórica y de su ambiente externo. Se va a constituir como algo único y original, como algo particular. Bueno, es esa particularidad el origen del ello. Luego del aparato psíquico, de lo que llamamos vida psíquica y finalmente de lo que entendemos como metapsicología. Con todo lo que acabamos de explicar, Freud da cuenta de que esa particularidad existe en la naturaleza. Y es la dimensión de la naturaleza que estudia y sobre la que trabaja el psicoanálisis, la metapsicología. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este video. La verdad es un tema bastante profundo, bastante interesante. Y pues bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima.